¿Quieres una página web pero no tienes ni idea cómo funcionan ni por dónde comenzar? Aquí te voy a explicar los 4 elementos básicos que necesitas para tu página web. Como siempre, recuerda que las notas gráficas que me ves haciendo en este video las puedes descargar en el enlace que te dejo abajo en la descripción. Para que una página web funcione como las que conoces, necesitas 4 elementos básicos: el hosting o alojamiento, el dominio, el código y el contenido, que al final es lo que quieres publicar. Siempre vas a necesitar estos 4 componentes y en estas alturas de la época de internet, por fortuna, tienes muchas opciones para cada uno. Pero déjame te explico qué significa cada uno para que lo entiendas. Primero está el hosting, que es el alojamiento o el hospedaje de tu página web, es decir, es el sitio físico en donde va a vivir tu web. Para que ésta esté disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, desde cualquier lugar del mundo, tu hosting debe ser en un servidor, es decir, es un computador suficientemente potente que tenga una conexión a internet muy estable. Cuando uno va a poner su propia página web, pues no se va a comprar el servidor todo para uno solo, sino que lo que hace es alquilar a una empresa que tiene muchos servidores, tú le pagas una mensualidad y utilizas un pedacito de su infraestructura digital. Luego viene el dominio, que es la dirección para acceder a tu página web, como por ejemplo a cocoweb.com o wordpress.org. Puedes usar los tradicionales como .com, .net o los de los países como .es, .mx, .co. Pero ahora hay unos nuevos, por ejemplo, .fm, que es muy usado por los podcasts porque hace alusión a la radio, o .paris, o .digital, o .app, que también puedes acceder si tu marca va acorde con esas terminaciones. El dominio también lo tienes que pagar, vale unos 10 a 20 dólares al año, dependiendo de qué dominio sea. Hay unos que son mucho más costosos que eso, pero ese es como el promedio. Y por lo general, cuando contratas tu servicio de hosting, el primer año del dominio viene incluido. Luego llegamos al punto número 3, que es el código. Este es el que se encarga de mostrar todo el contenido de tu página web y las funciones que hay. Y aquí no me quiero poner muy técnica, o sea que si no sabes programar y no quieres aprender, básicamente tienes 2 opciones. La primera es que utilices lo que se llama un sistema de manejo de contenidos, o CMS por sus siglas en inglés, que es una plataforma que se va a encargar de generar este código por ti. Tú solamente le provees el contenido que quieres mostrar, o le mandas a hacer la página web a alguien desde cero. ¿En qué casos vale la pena hacer la página web desde cero? Por ejemplo, cuando tú sabes programar o quieres aprender y te encanta hacer las cosas por tu propia cuenta y encargarte de todo tú. O quieres que tu página web también al mismo tiempo sea una app, como lo es Uber, por ejemplo. O en algunos casos tienes un diseño muy exclusivo, pero así la cosa loca, de innovadora y de única, que necesita un código especial. Pero por lo general esto requiere mucho más tiempo. Si estás de afán, no te lo recomiendo. Tampoco te lo recomiendo si estás planeando hacer cambios frecuentes en tu página web, como por ejemplo para un blog o para una tienda en línea. En estos casos es mucho mejor utilizar un CMS o sistema de manejo de contenidos, que hace mucho más fácil y rápido actualizar tus contenidos, como por ejemplo WordPress, que es el más utilizado. Como te decía, el CMS se encarga del formato y de las funcionalidades de tu página web. Él genera el código y tú solamente le das el contenido. Lo que me lleva al cuarto punto, tu contenido, que es lo que realmente quieres publicar, es lo que es, vamos a ser honestos, lo más importante de tu página web, es lo que la hace única. Son tus textos, tus imágenes, tus videos, tus artículos, tus opiniones, lo que distingue tu marca o lo que distingue lo que estás queriendo publicar. Y listo, estos son los 4 componentes que necesitas para una página web. Pero claro, ahora me vas a decir, ¿y de dónde diablos me los saco para crear la mía? Pues no te preocupes, aquí como todo tenemos también muchas opciones. Por un lado están las soluciones todo en uno, que te dan los 3 primeros elementos y se encargan de todo por ti: el hosting, el dominio, el CMS. Tú solamente tienes que preocuparte por los contenidos, les pagas una mensualidad a ellos y ellos se encargan de mantener tu sitio actualizado, seguro y funcionando. Entre estas soluciones tipo todo en uno tenemos, por ejemplo, Shopify, que es muy enfocado a pequeñas tiendas en línea. Otro que se llama Squarespace, que es muy bonito, fácil de usar, pero tiene algunas limitaciones. Otro es Webflow, que es similar a Squarespace. Necesita un poquito más de tiempo para cogerle el tiro, pero tiene menos limitaciones que Squarespace.
Todas estas soluciones están bien y tienen un precio relativamente asequible siempre y cuando tu página web sea más o menos estándar. En el momento en que tú empieces a necesitar funciones que se salgan de este paquete estándar, todas estas soluciones comienzan a incrementar el precio porque por cada una de esas funciones adicionales puede que te cobren una mensualidad adicional y eso va sumando. Por ejemplo, si en tu tienda necesitas que los clientes puedan reservar la fecha y la hora en una sala específica, o si quieres tener un área de miembros reservada para solamente ciertos clientes, todas estas son funciones adicionales que te pueden ir subiendo el precio de la mensualidad. Para estos casos están las soluciones como WordPress, que te dan toda la flexibilidad que quieras. Requieren unos cuantos pasos adicionales para comenzar, porque eres tú quien se tiene que encargar de la configuración y del mantenimiento, o contratas a alguien para que lo haga por ti si no lo quieres hacer, pero puedes hacer lo que tú quieras con la página web y el precio mensual no se incrementa abismalmente cada que le agregas una nueva función. Para una solución con WordPress simplemente necesitas primero contratar tu hosting, que por lo general, como te decía, incluye el primer año de dominio. Luego instalar WordPress, que casi todos los servicios de hosting tienen una función que con un clic ya queda instalado. Y por último, el diseño y la configuración de tu sitio web, que este último por supuesto no es tan fácil como el segundo, pero si lo que necesitas es un blog o una página más o menos sencilla, no te toca hacer mucho más. Con WordPress ya tienes casi todo lo que necesitas y lo bueno es que tienes la base para que más adelante puedas agregarle las funciones que quieras. Y si quieres algo un poco más sofisticado, aquí realmente es donde la flexibilidad de WordPress brilla. Hay más de 50,000, sin mentirte, más de 50,000 plugins disponibles para tu sitio de WordPress, con los que puedes agregar más funcionalidades. Y es como para el celular, hay casi que una app para todo, bueno, lo mismo, hay casi que un plugin para todo en WordPress. Muchos de estos plugins son gratis, los que no, muchos tienen una versión Lite que es gratis y por los que hay que pagar te cobran casi siempre por año, no por mes. Y los precios son muy asequibles. Además, hay muchos sitios donde puedes aprender gratis sobre WordPress. Y si tienes algún problema, como hay tanta gente que lo utiliza, hay muchos foros o sitios de ayuda en donde ya probablemente si googleas vas a encontrar gente que ha solucionado el problema de varias formas. Entonces es muy fácil encontrar soluciones a tus problemas. Y lo mismo, como la comunidad es tan amplia, es muy fácil de poder encontrar a alguien que te ayude con la configuración inicial o las actualizaciones si no las quieres hacer tú. Así que ya ves, estos son los 4 elementos básicos que necesitas para tu página web y las diferentes opciones que tienes para cada uno. La opción que elijas, por supuesto, va a depender del objetivo que tengas para tu página web y lo que planees hacer con ella en un futuro. Así que cuéntame, ¿qué opción te parece la más adecuada para tu página web? Y si ya tienes una, ¿qué solución escogiste y cómo te ha ido con ella? Me encantaría saberlo, cuéntame en los comentarios. Y si te quieres descargar estas notas gráficas y las de todos los demás videos de Accoco Web, puedes usar el enlace que te dejo abajo en la descripción.